Hoy vamos a hablar un poco de la televisión peruana, pero antes de hacerlo es importante recordarle a todos que la televisión es parte del espectro radioeléctrico que se supone es propiedad de todos los peruanos, es un bien público. Es decir, las señales de televisión nos pertenecen a todos los peruanos y porque alguien en un momento decidió que fuera así, ese espacio privilegiado que es de todos, tiene dueños particulares, que son los dueños de los canales de televisión. De ellos vamos a hablar hoy. El año 98, y esto se agravó el 99, había como hoy una crisis muy seria en la televisión. La crisis económica había llegado a afectar a las empresas al punto que habían restringido sus inversiones publicitarias de una manera dramática y eso ponía a los canales de televisión en una situación muy difícil. Dependían del Estado, dependían del gobierno. Estaban agobiados por la SUNAT que les exigía cumplir con sus obligaciones tributarias y por otro lado el Estado manejaba la publicidad estatal como un instrumento, como ha seguido ocurriendo a lo largo de los años, para someter y dominar a los canales de televisión. Pero el problema es que no era un gobierno cualquiera el que había el año 98-99, era el de Fujimori que pretendía perpetuarse en el poder. Esta gente no tenía un plan de gobierno por los próximos 5 años, lo tenía, pretendían quedarse los siguientes 20 y si pudieran más. Estaban pensando en la sucesión de largo plazo de un grupo cuyo eje eran Fujimori y Montesinos, que lo que pretendían era, insisto, perpetrarse en el poder y ellos eran absolutamente conscientes de que esta situación de crisis de la televisión, de crisis económica de la televisión, les daba un instrumento extraordinario para tomar el control de la televisión de una manera absoluta y someter a los medios de comunicación y convertirlos en parte de sus planes. Es decir, si la televisión era la manera de llegar directamente a la gente, porque en el Perú todos tienen un televisor y algunos más de uno, porque en el Perú la gente se compra un televisor antes que una refrigeradora, aunque parezca increíble. Entonces había que controlar esa televisión y las circunstancias eran extraordinariamente favorables para esa manipulación. ¿Que era posible decir que no? Por supuesto que era posible decir que no. ¿Que era posible resistirse a la voluntad de Fujimori y de Montesinos de controlar los medios? Por supuesto que era posible. La prueba es Baruch Hipcher. Por supuesto que tuvo que pagar también un precio por eso, pero él dijo no. Y porque dijo no, terminó fuera del país, acusado casi de cualquier cosa, le quitaron la nacionalidad, es decir, hicieron con él lo que quisieron y le entregaron el canal de televisión del que él era el legítimo dueño mayoritario a los accionistas minoritarios que sí aceptaron las condiciones de Montesinos y de Fujimori. Entonces lo primero que tiene que quedar claro es que era posible decir que no, que siempre es posible decir que no a las presiones del poder y que muchas veces se tiene que pagar un precio, por supuesto que sí. En segundo lugar, esto fue un proceso en el cual la idea era utilizar a la televisión como el instrumento principal para lograr los objetivos del gobierno que pasaban en primer lugar por la reelección. Y esto suponía el controlar los noticieros, el controlar los programas periodísticos, el controlar el manejo de los contenidos, el que los principales líderes e imágenes de la televisión sirvieran a los intereses de perpetuarse en el poder de esta camarilla de gente. Y esto supuso todo un proceso que fue conflictivo más en algunos lugares que en otros, pero al final de la historia, que es aproximadamente en junio del año 99, ya la suerte estaba echada, habían logrado lo que querían, estaba Baruch Hipcher fuera, tenían a todos los dueños de los medios de comunicación más importantes, es decir, de Latina, de América, de Panamericana y de ATV, tenían en ese momento a todos estos medios sentados en la mesa y sometidos a su voluntad. Esto significó una transacción económica, es decir, no te agobio con la SUNAT, te pongo publicidad estatal, pero encima te pago.
Es decir, uso recursos de otras áreas indispensables como el Ministerio del Interior. Yo he conocido años después gente que desesperadamente seguía cobrando dinero que el Ministerio del Interior le debía. ¿Y por qué le debía? Porque el Ministerio del Interior desvió fondos para ponerlos a pagar a los dueños de los canales de televisión a los cuales les había hecho un programa de pago. Supuestamente era un contrato. Yo que te contrato para que tú me defiendas y apoyes mi campaña electoral y ataques a mis enemigos. Y eso funcionó a lo largo de un año y todos ellos fueron parte. Todos ellos fueron parte. ¿Y qué es lo que debió ocurrir al final de esta historia? Porque más allá de la discusión de si esta gente recibió el dinero que era ilegal y que esto fue el delito de peculado, y si ellos habían cometido o no el delito de receptación, como ellos reclaman o como planteó la Procuraduría en ese entonces, el delito de peculado, que fue muy arbitrario, porque tú no puedes acusar por peculado a alguien que no es funcionario público. Pero dejen de lado esa discusión para los penalistas. El problema es que desde el punto de vista del interés de la sociedad, los titulares de estas licencias habían violado su compromiso con la sociedad, habían traicionado su compromiso de usar un medio que es un bien público, que es el espectro radioeléctrico para fines distintos a los que se supone les habían sido otorgados. ¿Y cuál era la conclusión, según incluso las propias reglas que estaban establecidas al final del gobierno de Alberto Fujimori? La pérdida de las licencias, que fue lo que debió ocurrir. Más allá de las sanciones penales, esos canales de televisión debieron perder las licencias. La excepción debía ser evidentemente Latina, porque ahí había una discusión absolutamente razonable. El accionista mayoritario no había participado de este proceso, es más, había sido víctima de una persecución precisamente por oponerse al control político de los medios de comunicación y en particular de los canales. Pero lo que ocurrió fue increíble. En el caso de ATV le echaron la culpa al gerente. El gerente era el responsable, el dueño no sabía nada. Entonces exoneraron al canal de toda responsabilidad y para afuera. En el caso de Latina, ya lo dije, es claro, y es el único caso en el que se justifica, regresó Baruch Hipcher y tomó legítimamente el control de su canal. Pero en el caso de Panamericana y América Televisión, que además eran los dos canales más importantes del país, no solo no ocurrió que perdieran la licencia, sino hubo todo un proceso, y eso es una verdad que tendría que saberse durante el gobierno de Alejandro Toledo, porque acá no solamente ha habido Club de la Construcción, acá ha habido no solamente una red de financiamiento ilegal de campañas electorales, acá ha habido un negociado para manejar el control de los medios de comunicación más importantes para que sirvan a este proyecto impresionante de corrupción que hemos vivido todas estas décadas. Vamos caso por caso. En el de Panamericana, Ernesto Schutz tenía el control del canal y a Genaro Delgado Parker pugnando por él. Pero Ernesto Schutz había apoyado a Alejandro Toledo y ese apoyo le valió permanecer en el canal hasta que Genaro Delgado Parker apareció con el video de Ernesto Schutz recibiendo dinero de parte de Montesinos. Ernesto Schutz huyó del país, ahora fue a Argentina y terminó en Suiza, es una historia conocida, y Genaro Delgado Parker recuperó el control del canal de televisión que había fundado su familia, cosa que no le duró mucho, porque cuando entró Alan García al poder, una de las primeras cosas que ocurrieron fue la salida de Genaro Delgado Parker y el regreso de Schutz, pero ya no a través del padre, sino de los hijos, a los que éste había transferido la titularidad de sus acciones en una evidente maniobra por evadir a la justicia. Es decir, le había transferido las acciones a sus hijos para que esto no lo afecte a él y no afecte a la empresa. Pero todo esto ocurría luego de haber desechado la opción de retirarles las licencias. Es decir, lo que tendría que haber ocurrido es retirarles las licencias, que se haga una licitación pública para poner en venta estos medios de comunicación, que se le compense a los antiguos propietarios por lo que esto implicaba y para adelante con una operación transparente de los canales. En el caso del 4 fue todavía más escandaloso, porque en el caso de América Televisión había un proceso de insolvencia porque se habían acumulado muchísimas deudas. Y lo que ocurrió con los Crucillates es que fueron acusados por peculado, como los otros implicados, como los hermanos Winter en el caso de Latina y como el propio Schutz, aunque Schutz al final logró, digamos, evadir toda responsabilidad ante la justicia.
y lograr que estos delitos fueran declarados prescritos o que una persona que no era funcionario público no podía ser procesado por peculado, que son temas que se resolvieron en la justicia suiza a la cual él se acogió. Pero en el caso de los Cruciat, ¿qué pasó? Ellos debían mucho dinero y había un proceso, digamos, de deudas que pagar, y hubo una intervención directa de Alejandro Toledo para tomar el control del canal, y en la casa del presidente en ese entonces, Alejandro Toledo, se decidió todo el destino de ese canal de televisión, del cual además Alejandro Toledo se pensaba socio. Fue en la casa de Alejandro Toledo donde se decidió entregarle al señor Mome la titularidad de la deuda que el Banco Vice tenía con Canal 4, que era aproximadamente la tercera parte de las acreencias que tenía este canal. Es decir, te convertías así en el dueño de la tercera parte de las deudas del medio de comunicación más importante del país y potencialmente en el dueño de la tercera parte de esa empresa, sin haber pagado $1, simplemente por una especie de chantaje al que fue sometido el Banco Vice, del cual era presidente Eugenio Bertini. Es decir, usted, señor Bertini, va preso porque está en un video aconsejando a Vladimiro Montesinos sobre cómo limpiar su dinero, y su banco puede perder hasta la licencia, a menos que usted le transfiera la titularidad de la deuda que tienen con Canal 4 a la persona que nosotros indiquemos, que terminó siendo el señor Chicho Mome. Pero no solamente ocurrió esto, sino ocurrió luego que entró el Grupo El Comercio como otro de los socios para ser parte del control de América Televisión, y ingresó a este proceso con un dinero que finalmente pusieron los colombianos del Grupo Santo Domingo. ¿Y por qué los colombianos del Grupo Santo Domingo? Porque esta era gente que estaba pugnando porque le reconozcan la legitimidad de la compra de acciones de la cervecería Bacchus & Johnston, la más grande empresa cervecera del país. Y esto no procedía porque se hizo una transacción donde lo que se le exigió al Grupo Santo Domingo es poner el dinero para adquirir las acreencias al Grupo Televisa y pagar capital de trabajo a América Televisión. Fue una operación increíble donde terminaron Mome, El Comercio y los colombianos como titulares de una deuda que luego se convirtieron en los accionistas dueños de una empresa que en realidad no solamente debió ser puesta en licitación pública, sino cuyo proceso de insolvencia fue absolutamente irregular. Y esto se ha sabido recién luego. ¿Por qué? Porque hay un personaje que se llama César Almeida, que estuvo presente en todo el proceso cuando Canal 4 estaba en insolvencia o fue declarado irregularmente en insolvencia. César Almeida era convenientemente el presidente de Indecopi. Luego el señor Almeida pasa a trabajar en la Superintendencia de Valores, que era donde tenía que decidirse si valía o no valía la adquisición de acciones hecha por el Grupo Santo Domingo contra la que estaban protestando los accionistas mayoritarios. Y qué casualidad, se resolvió a favor del Grupo Santo Domingo la pugna, y el Grupo Santo Domingo al día siguiente estaba poniendo el dinero para adquirir la deuda de Televisa, las acciones de Televisa y la participación de Televisa, y pagando con eso, por supuesto, el ingreso del Grupo El Comercio a América Televisión. Es decir, se ha manejado todo este tema de la televisión de una manera absolutamente bochornosa y vergonzosa, y esto es algo de lo que no se quiere hablar, y esto es algo de lo que no se habla, y esto es algo que debería ser parte de las confesiones, porque si el señor Graña quiere contar la verdad sobre su participación en actos delictivos en estos años, tiene que hablar no solo de Coyique y el escándalo que fue la adquisición de los terrenos de ese aeropuerto, tiene que hablar de cómo negociaron con Alejandro Toledo el tema de América Televisión. Y esto tiene que quedar absolutamente claro. Y si Alejandro Toledo pretende reconciliarse con el país, una de las verdades que tiene que conocerse es cómo se manipuló el tema de los medios, donde el final de la historia no fue arrancarle a Montesinos y Fujimori el control de los medios de comunicación para que estos fueran manejados de una manera transparente, a través de procedimientos transparentes, sino fue una oscura operación para quitarle el control a algunos que servían a unos intereses, para dársela a otros que servían a otros intereses. Finalmente fue cambiar de manos el control de los medios de comunicación y no ponerlos como debería ser al servicio de la gente. Esa es una tarea pendiente, o dos. La primera, saber la verdad completa sobre lo que ocurrió en esos años. Y lo segundo,
cumplir la tarea que todavía no se cumple. Que los canales de televisión, por favor, alguna vez recuerden que tienen la obligación de servir a la gente. Además de ser un negocio, su principal obligación es servir a la gente.